Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero, vamos, dile, reciba la recompensa de su sacrificio. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. Y tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, tú eres digno, y tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, tú eres digno. Gracias, Jesús. Diga conmigo, tú mereces, Señor, toda nuestra lealtad, toda nuestra reverencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Voy a invitarle que todos puedan acercarse. Hay espacio adelante. No estén así como unos por allá atrás, otros. Tratemos de acercarnos, de hacernos grupo. Y si anda hijos, pues hágase cargo de ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Le voy a invitar ahí donde está que pueda cerrar sus ojos un momento para poder poner este tiempo delante de Dios. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí esta tarde en esta casa, en nuestra casa, Señor Jesús. El lugar que tú nos has confiado para reunirnos, para poder equiparnos, para ser formados, para ser edificados, para adorarte como un solo cuerpo. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo distracción, todo pensamiento distractor. Quita de nuestro corazón todo sentimiento que pueda bloquear el que nosotros podamos recibir esta palabra, que esta palabra pueda dimensionarnos, que pueda activar nuestro espíritu, que pueda activar nuestra fe. En el nombre de Jesús, habla, Señor, a través de mi vida esta tarde, a cada uno de los que está aquí, a cada uno de los que va a poder recibir de otra manera tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero predicarles de algo que el Señor durante esta semana me estuvo hablando estos días. Y el tema de hoy se llama Cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla. Dígale al de la par, cuando Dios nos habla. ¿Cuántos Dios les ha hablado aquí? A ver, levante la mano, pero celebre que Dios aún le está hablando. Si Dios le está hablando es porque aún tiene usted esperanza. Si Dios le está hablando es porque Dios sigue viéndolo con ojos de misericordia. Entonces, ¿a cuántos Dios le ha hablado aquí?
Amén. Parece que no celebran. ¿A cuántos Dios le ha hablado aquí? Amén. Aleluya. Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Job, al capítulo 33 de Job. Job, capítulo 33, versículo 14 al 18. Vamos a leerlo. Abra su Biblia, saque su Biblia. Job 33, 14, 18. Creo que acá lo van a poner también. Dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez. Escuche, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Pero quiero que en el versículo 14 nos centremos bastante. Dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez y nadie se da cuenta de ello. Amén. Me impacta este versículo, ¿sabe? Cuando dice que Dios habla una vez y nadie se da cuenta de ello. Entonces, el tema de hoy por eso se llama cuando Dios nos habla, porque muchas veces ni nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Dios puede hablarnos, creo que les he estado hablando yo bastante de este tema. Dios puede hablarnos de diferentes maneras a nosotros como sus hijos, por medio de la palabra. ¿A cuántos Dios le ha hablado por medio de la palabra? Amén. En intimidad, mientras estamos orando, Dios puede hablarnos por medio de todo lo creado, la naturaleza, las aves, la vegetación, los cultivos. Dios puede hablarnos por medio de la lluvia, por medio de tantas cosas que Él ha creado. De toda la creación puede hablarnos, y también por medio de profetas Dios puede hablarnos. Entonces, cuando les pregunto de a cuántos de aquí Dios les ha hablado, no solo me refiero yo a que por medio de la palabra o por medio de profetas, sino de cualquier forma Dios puede hablarnos a nosotros. Pero voy a hacer un enfoque bastante fuerte cuando Dios nos ha hablado por medio de profetas. ¿A cuántos Dios le ha hablado por medio de profetas aquí? Amén. No necesariamente tiene que tener el título de profeta. Si Dios ha usado a su pastor para hablarle, ha usado a un hermano de la iglesia para hablarle, o sea, a eso me refiero, o sea, una palabra profética. Entonces, si entendemos nosotros eso de que Dios puede hablarnos de diferente manera, entonces tenemos que saber nosotros que tenemos que estar listos para cuando Dios nos hable. ¿Qué debo de hacer? Escuche acá. ¿Qué debo de hacer cuando Dios me habla? Pregúntale al de la par. ¿Qué debo de hacer cuando Dios me habla? Amén. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando Dios me habla? Escuchen. Muchos, escúcheme acá por favor, están llenos de palabras de parte de Dios. Dios les ha hablado por profetas una y otra vez, le ha hablado por medio de la escritura, le ha hablado por medio de oraciones, por medio de visiones, por medio de esto y lo otro. Dios le ha hablado y están llenos de palabra. Hay muchos cristianos, saben, en las iglesias que están llenos, pero llenos, saturados de palabra. Sin embargo, no saben qué hacer cuando Dios les habla. Y a causa de eso muchos no ven el cumplimiento o no ven la efectividad de esas palabras. Y Dios les ha hablado y les ha hablado y muchas veces no ven el cumplimiento. Y pueden llegar a pensar, no era de Dios eso que Dios me habló. No fue Dios que lo dijo. Y quizás fue un momento de oración donde Dios te trajo una palabra y tú puedes decir, no, fue algo mío, fue algo almático, no fue Dios que me estaba hablando. Porque no vemos la efectividad de esa palabra o porque no vemos cumplimiento. O quizá Dios usó a una persona para darte una palabra y tú puedes decir, no, mintió esa persona, no fue usado por Dios. Y muchas veces no vemos el cumplimiento y podemos llegar a decir, no fue Dios que me estaba hablando. Sin embargo, es
muchas veces no vemos cumplimiento porque no sabemos qué hacer cuando Dios nos está hablando. No sabemos, y gran parte de la iglesia no sabe qué hacer cuando Dios le habla. Lo que hacen muchos cuando Dios les habla es emocionarse. Si es una palabra buena que le están dando, es emocionarse, pero queda hasta ahí, en una emoción. No pasa más. O sea, ¿qué debo de hacer? Y eso es lo que vamos a aprender hoy cuando Dios nos está hablando. ¿Qué hacer cuando Dios me habla? Y voy a darle algunos puntos con la ayuda de Dios y de su palabra. Y vamos a ir enumerándolos uno por uno, pero quiero que presten atención. Y si alguien puede ayudarme con los niños, ¿verdad? Una persona exclusivamente en eso. Número 1, saber escuchar. Saber escuchar es lo primero que yo tengo que saber. Cuando Dios me está hablando es saber escuchar. Escuche esto, debemos escuchar con claridad el mensaje que Dios nos está diciendo para no malinterpretarlo. Sabe que yo muchas veces, hermano, Dios me ha puesto en mi corazón darle una palabra a alguien. Y en la forma que yo la recibí, que la expresé, pues yo sentía el enfoque con el que Dios le estaba hablando. Pero hay personas que no saben escuchar y malinterpretan esas palabras. Y se tienden muchas veces, si es algo de exhortación, algo de ordenar, se pueden llegar hasta a resentir por no saber escuchar, por no saber discernir qué es el mensaje que Dios me está dando. Entonces tenemos que saber escuchar. Cuando Dios nos está hablando, para no malinterpretar, nuestros oídos, hermanos, deben estar atentos a la voz de Dios. Algunas veces hay personas que Dios les está hablando y no dejan que Dios les hable, interrumpen o están distraídos y entonces no pueden captar bien el mensaje de Dios. Mire, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, un versículo bien conocido, dice: así que la fe, Romanos 10, 17, así que la fe viene ¿del qué? Del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, así que la fe viene por el oír. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír, ¿verdad? Por el oír, oído, diga conmigo, oído. ¿Por dónde viene la fe? Por lo que escuchas, hermano, por lo que tú estás escuchando. Y entonces por eso es importante saber escuchar. Cuando Dios nos está hablando, tenemos que saber escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme con esto? ¿Qué es lo que Dios está diciéndome? ¿Qué instrucción es? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto? O sea, tenemos que saber escuchar, como toda persona, pues, cuando estás recibiendo una instrucción, digamos, que alguien te está dando una instrucción para que hagas algo naturalmente, digamos que estás haciendo un trabajo y alguien te está dando una instrucción. Para que la haga bien, tienes que escuchar. Hay personas, yo he visto unos videos que a veces hacen de que alguien está reparando un carro y entonces está escuchando las instrucciones del mecánico de cómo repararlo. Pero él para empezar a hacerlo tendría que escuchar toda la instrucción para hacerlo bien. Pero entonces viene el mecánico y comienza a hablar y aquel medio escuchó un poquito y ya comienza a hacer. Y luego en la siguiente parte de lo que el mecánico le está diciendo, no vayas a desconectar tal cosa, y ya la había desconectado. Y después vuelve a conectar y dice, y si la desconectaste, no la vuelvas a conectar. Pero como no sabe escuchar, ejecutando rápido, pues inmediatamente, sin escuchar bien el mensaje. Entonces muchas veces así hacemos con Dios. Dios nos está dando una palabra, pero nosotros no escuchamos el mensaje completo. No dejamos a Dios hablar. Y entonces muchas veces nosotros nos adelantamos a Dios. Muchas veces pensamos que podemos adelantarnos, que lo podemos hacer. Y actuamos antes de haber recibido el mensaje completo. Entonces, dile al de la par, tienes que saber escuchar. Saber cuándo Dios te está hablando mientras estás orando. Saber cuándo Dios te está hablando cuando estás teniendo una visión. Saber, a veces Dios te está mostrando algo de que tienes que hacer y te muestra una parte.
pero en otro momento te va a mostrar el complemento y tú actúas. A veces tú tienes un sentir de que tienes que ir a una casa, pero Dios no te ha dicho a qué. Pero Dios te dijo que tienes que ir a una casa. Quizá en otro momento Dios te va a decir a qué vas a ir, pero tú te fuiste sin que Dios antes te haya dicho a qué. Y entonces te adelantas porque no sabes escuchar. Es impulsivo. Hay personas cuando son impulsivas no escuchan completo, no escuchan bien. Y entonces arrebatan su vida, arrebatan su ministerio, arrebatan lo que hacen, porque no saben escuchar. Entonces, cuando Dios nos habla, tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber escuchar. ¿Cuántos están escuchando? Es como esta palabra. Si usted no la está escuchando, usted no va a recibirla. Usted se va a acordar de un poquito. Tiene que escuchar atentamente. Tiene que tratar y esforzarse de poner mi atención a lo que yo estoy predicando, porque si no, usted se va a ir de aquí igual de como vino. Entonces, necesitamos escuchar. Número 2, y aquí esto aplica cuando Dios te habla un mensaje de una palabra profética, que si a usted Dios le ha dado una palabra profética, entonces aplica este segundo punto. Cuando Dios te da una palabra profética. Número 2, punto número 2, ¿qué debo de hacer cuando Dios me habla? Pedir confirmación. Diga conmigo, pedir confirmación. Amén. O sea, hermano, cuando son palabras proféticas las que estamos recibiendo, debemos nosotros pedir confirmación, ya sea que en oración Dios te lo confirme, en una visión, en un sueño, o que Dios use a la misma persona para volvértelo a decir, o que use a una persona diferente para confirmártelo. Pero tienes que pedir confirmación, ¿me entiende? No irse de un solo, pues, sino que usted tiene que pedir confirmación, pedir que Dios confirme ese mensaje, como decirle: Señor, si eres tú que me estás hablando, confírmalo, o sea, para que haya una fuerza mayor, ¿verdad? De que Dios te lo está hablando de una y otra manera, ¿me entiende? Tiene que haber confirmación. Les voy a ir a la parte de esta prédica, les voy a ir contando un testimonio, ¿saben? Dios me dio una palabra, ¿va? El año pasado, como en diciembre del año pasado, por medio del profeta Eric Hernández de México, de que Dios me iba a dar una visa a mí y a toda mi familia. Entonces me dio una palabra. Bueno, yo la tomé alegre, la recibí porque Dios ha hablado muchas veces de que yo voy a estar ministrando y predicando en ese lugar. Pero sabe que yo le decía: Señor, si eres tú, confírmamelo. Y sabe que en oración, una vez Dios me lo mostraba a mí. Y no solo eso, sino que una vez esa misma persona estaba en un en vivo y me hizo una llamada a mí y me lo volvió a decir: confirmación. Entonces necesitamos nosotros pedir confirmación. Cuando hay personas que a veces dicen: mire que yo siento, yo siento que tengo que ir a este lugar, o que esto y lo otro. Pida confirmación. Ahora, si ya Dios le ha reconfirmado eso, hermano, créalo, porque es Dios que le está hablando. Número 3, y en este punto quiero yo enfocarme bastante. ¿Qué es lo tercero que tengo que hacer? Movernos en fe. Diga conmigo: moverme en fe. A muchos Dios les ha hablado, a muchos Dios les ha dado palabras, pero yo le quiero decir algo. El propósito de Dios cuando le habla no es que usted se emocione, sino que usted se mueva conforme a la palabra que Dios le está dando. No que se emocione. Hay personas que se emocionan, aleluya. Yo a veces veo personas que Dios, cuando van a venir profetas, vaya, digamos, si hoy hubiéramos invitado a un profeta aquí todos los que están en el grupo Micano estuvieran.
y más gente estuviera, ¿verdad? Porque a la gente le gusta eso. Pero se emocionan. Pero ¿y qué? Con emocionarse no logran nada. Porque Dios lo que quiere es que nos movamos en fe. Si Dios me habla por medio de la escritura, Dios quiere que me mueva en fe conforme a esa palabra. Si Dios me habla en oración, Dios quiere que me mueva en fe conforme a esa palabra. Si Dios me da una palabra por medio de un profeta, de un siervo, un hombre, una mujer de Dios, Dios quiere que yo me mueva en fe conforme a esa palabra. Eso es lo que Dios quiere, ¿sabe? Una vez que hemos recibido confirmación nosotros de lo que Dios nos está hablando, debemos movernos en fe. Escucha el orden. El primer punto era saber escuchar. El segundo, pedir confirmación. Y el tercero, movernos en fe. Entonces, una vez que hemos recibido confirmación, debemos movernos en fe. ¿Y qué es movernos en fe? Movernos en fe, escuche, es actuar conforme a la palabra recibida, o en respuesta a esa palabra, aunque las condiciones no se vean favorables naturalmente. Vuelvo a repetirlo porque no sé si están acá. Escuche, moverse en fe es actuar conforme a la palabra que hemos recibido, o en respuesta a esa palabra, aunque las condiciones o el contexto no se vea favorable naturalmente. A veces Dios te da una palabra que va en contra de lo que tú estás viviendo ahorita, de tu contexto de vida, de tus problemas, de tus limitaciones, y Dios te da una palabra. Entonces cuando la recibe es bonito, pues porque en la iglesia hay un ambiente de adoración, un ambiente de profético, ¿me entiendes? Y uy, te sientes hasta escalofrío al recibirla. Pero cuando tú sales, vas a tu casa a enfrentarte con tu realidad, a enfrentarte con tu condición, a enfrentarte con tu contexto, y entonces ahí ¿qué vas a hacer? Ahí ya no está la atmósfera en la que la recibiste, ahí ya no está ese mover profético en el que estaban dándotela, sino que está tu realidad. Y entonces ahí donde tú, si ya Dios te habló, si tú escuchaste, si te confirmó el Señor, tú tienes que moverte en fe. ¿Me entiendes? En fe, conforme a la palabra que recibiste. Aunque no lo estés viendo, porque cuando Dios te habla no significa que inmediatamente lo vas a ver, sino que tienes que moverte en fe para que lo invisible se vuelva visible. Movernos en fe. Escuche, es actuar. Es actuar. Alguien, no sé quién de las que está predicando los jueves aquí, habló de que la fe sin obras es muerta. ¿Me entiende? La verdadera fe me lleva a hacer obras. El moverse implica acción. Diga conmigo, acción. A que tú actúes conforme a la palabra que has recibido, de acuerdo a la palabra que has recibido, en fe. Aunque tus condiciones, hermano, no te ayuden, aunque tus condiciones más bien te digan quizás no es ahorita, es después, o tus condiciones te digan no, quizás no era de Dios eso. Tienes que moverte en fe cuando Dios te da una palabra. Les voy a poner un ejemplo. En Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 14, una historia muy conocida de un hombre llamado Naamán. Naamán, escuche, se dio cuenta de que en Israel había un profeta que Dios lo usaba en sanidad, el profeta Eliseo. Y entonces Naamán dijo, yo voy a ir a donde ese profeta para que ese profeta me sane. Y él se imaginaba que el profeta iba a ponerle la mano y lo iba a ministrar y iba a ser sanado inmediatamente. Pero viene el profeta y no hace eso, sino que el profeta le dice, tienes que irte a sumergir al Jordán. Al inicio, el profeta no quería hacerlo. No quería tomar ese acto de fe, no quería moverse en fe, porque digo, ¿qué voy a ir yo a sumergirme a un río tan sucio, habiendo ríos mejores allá en el lugar donde yo soy? Pero dice el versículo 14 de Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 14.
Dice, atención acá por favor. Dice, entonces, está hablando de Naamán, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a qué, a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, yo quiero hacerle acá, por favor, no se me distraigan esto. Quiero que este es el núcleo de la palabra de hoy. Ahora, ya había una palabra de parte de Eliseo, donde Eliseo le dijo, si te sumerges 7 veces en el Jordán, tú vas a ser sano de esa lepra. ¿Ya estaba la palabra? ¿Sí o no? ¿Estaba? Ahora, le voy a preguntar esto. Si Naamán hubiera continuado su camino, enojado porque Dios no le había ministrado, y se hubiera ido para su lugar, ¿hubiese sido sanado? No, aunque había ya la palabra. Entonces a veces el cumplimiento de la palabra no está en Dios, sino en que nosotros nos movamos en fe. Dios nos da la palabra, pero nosotros debemos de movernos en fe para que esa palabra cobre vida en nosotros. Y a veces le echamos la culpa, digamos que Naamán se hubiera ido para allá, para su lugar, y hubiera dicho, no, ese profeta no lo usa el Señor, de verdad, yo aquí sigo con lepra. Pero es que no se movió en fe, pero después se dio cuenta y entonces fue. Un siervo de él le dijo, Señor, le dice, hacelo, ¿qué tal que suceda? Y entonces él lo hizo y se cumplió la palabra. Entonces hay palabras que van a comenzar a hacerse realidad en tu vida cuando tú no solo te emociones, sino que te muevas en fe con esas palabras. Que te muevas en fe conforme a las palabras que te han dado. Amén. Entonces él bajó, dice, y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Mire, hermano, en ocasiones Dios hace todo, pero en otras Él da la palabra y nosotros debemos movernos en fe. Y en gran parte de las veces que Dios nos habla, Él quiere que nos movamos en fe. Hay veces que Dios hace todo, pues pum, te lo pone en la mano todo aquí. Pero hay veces que tú tienes que provocar que caiga en tu mano, moverte en fe. Ese movimiento implica una o varias acciones que demuestren fe, en lugar de quedarse esperando a que todo llegue a la mano. Muchos quieren, escuchen, que Dios les hable, pero no están dispuestos a moverse en fe. Quieren todo acomodado y Dios no opera así. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Queremos que Dios, o sea, que todo nos caiga así, pues, a boquita que querer. No, tenemos que movernos en fe. ¿Me está entendiendo? Digamos que viene una palabra y el Señor te dice, yo veo como Dios trae prosperidad a tu vida. Trae prosperidad a tu vida. Y entonces, pero si tú dices, ay, ya Dios me dijo que me va a traer prosperidad, entonces yo me voy a acostar y alguien va a venir y va a traerme una millonada para mi casa y decir, mire, aquí me mandó el Señor. Todos quisiéramos así, pero quizás esa prosperidad puede venir por medio de un riesgo de fe que tú tomes, de emprender en algo, y que ahí vas a encontrar favor y vas a ser bendecido. ¿Me entiende? Moverse en fe. A mí me dieron esa palabra en octubre, en noviembre o diciembre, por esos meses, de que habían visas para toda mi familia, ¿sabe? En ese momento pues yo estaba trabajando en la temporada, no tenía oportunidad, tiempo para poder ir a hacer trámites. No tenía yo pensado hacer trámites porque son caros, más para toda una familia. No estaba en mi mente, antes de recibir esa palabra, hacerlo. Tenía otras prioridades. Pero cuando Dios me da esa palabra y me la confirma, en mí hubo un deseo ferviente, un urgir de poder hacerlo, ¿sabe? Y entonces yo no tenía los recursos, no tenía nada como para poder hacerlo, pero busqué la forma de cómo hacerlo. Y entonces
hice los trámites de la cita, todo lo que yo tenía que hacer para poder hacerlo, moviéndome en fe, porque no tenía la economía, no tengo ningún documento de terreno a nombre mío, no tengo, o sea, no tenía los recursos económicos como para decir que estoy amparado económicamente para no, que no haya riesgo de que me quede allá. No había nada de lo que recomiendan muchos. Llena tu cuenta de dinero para que digan que tenés dinero, decirle a tu papi que te pase o decir esto y lo otro, o pasen los documentos por mientras, por un momento a su nombre y esto, muchas recomendaciones que me daban. No voy a decir que no tiene que tiene familiares en los estados ilegales. No, un montón de mentiras que quieren a veces que uno diga. Y yo dije, yo no voy a hacer eso. Yo lo voy a operar en fe porque hay una palabra. Díganle de la palabra, hay una palabra. Y no hay mayor peso que una palabra de parte de Dios. Y entonces me lancé así. Y la palabra era que en el 2025 las citas me salieron para el 2026. Y yo estaba como inconforme en eso porque, o sea, la palabra me está diciendo el Señor que en el 2025 voy a ir, en el 2025 van a estar. Y me sale la cita en el 2026, yo estaba inconforme. Y también sabe que la palabra era para que los cuatro fuéramos con mi esposa y mis dos hijos. Que para los cuatro era, y yo como no tenía suficientes recursos, solo tramité la de mi esposa y la mía. Y estaba inconforme yo, entonces dije, no, voy a conseguir para también sacarla de mis hijos. Y la conseguí. Y conseguí un contacto de una persona que ayuda a adelantar citas, que suele suceder a veces y a veces no se consigue, pero yo dije, voy a tocar esta puerta y en el nombre de Jesús. Y lo hice también. Y pasaban los meses y no había oportunidades, Y recuerdo yo que fui a la misión a la que fui con los pastores. Y recuerdo muy bien que en el cierre de esa misión, un profeta dijo, ahora es tiempo de tomar el botín. Y yo tomé el botín, recuerdo ahí en ese momento, y recuerdo que al día siguiente de esa misión, yo vine aquí al Playón y recibí una llamada de confirmación que mi cita había sido adelantada para los cuatro, para el 30 de septiembre 2025. Entonces ya más alineado a la palabra. Pero no hubiese sido posible si yo no me hubiera movido en fe. Si yo me hubiera quedado quieto, o sea, ya tengo una palabra, pues. Van a venir aquí a mi casa a dejarme los pasaportes y las visas. O sea, yo me o sea, no hubiera tenido cumplimiento si me hubiera acomodado. Hay una palabra, o sea, solamente, o sea, no, Dios quiere que me moviera en fe. O sea, pedí prestado para poder hacer lo que estaba en mis manos hacer. Y cuando dan eso, pues gloria a Dios. Y luego, ¿sabe? Siempre moviéndonos en fe, porque llega el día de la cita. No, llega los 4 días de la cita, ¿sabe? Y recuerdo que algunas personas recomendándome, pastor, ¿y por qué no consiga dinero para que lo meta en la cuenta? Y yo digo, no voy a meter dinero que no es mío a la cuenta. Porque si Dios me va a abrir esa puerta, me la va a abrir desde mi realidad, no desde otra realidad. Y entonces yo digo, no lo voy a hacer, en fe. Y si Dios me la va a abrir, así me la va a abrir. Y el culto del jueves, ¿sabe? Después del culto del jueves recibo una llamada de una persona depositando mi dinero a mi cuenta, haciendo una donación a mi cuenta. Dios se mueve de esa manera, premiando la integridad. Y entonces ese dinero ya no era falso porque cayó en mi cuenta de otra persona que estaba haciendo una donación. Y era poco en base a lo que puede uno quizá tener, pero cayó en la cuenta. Y cuando vamos allá, vamos sin papeles de terreno, vamos sin un récord bancario que otros puedan llegar a tener, pero íbamos con una palabra. Y estuvimos con mi esposa orando, ¿sabe? Por los cónsules, orando por los guardias, orando por la embajada, orando por todo, yo bendiciendo todos los empleados. Y sabe que nuestra cita era para la tarde ese día. Y llegamos a Tegus
Y yo en Tegus me enredo, me pierdo, pero Dios me direccionó, llegué al lugar y sabe que la cita era en la tarde y cuando llegamos al parqueo nos dicen, ustedes pueden quedarse esperando aquí en una cafetería porque lo más probable es que tengan que esperar a que atiendan a todos los de la mañana. Y le digo a mi esposa, vámonos, le digo, vámonos ahorita porque qué tal que nos dejen entrar, le digo, en fe. Y sabe, cuando vamos, había caminado una cuadra, había una fila afuera en la calle, gentío haciendo fila, porque ya les tocaba en la tarde al igual que nosotros. Y nosotros seguimos adelante, seguimos y nos paramos enfrente del guardia que está ahí y nos pregunta, ¿a qué hora es su cita? Ya le decimos la hora. Nos quedó viendo a mi esposa. Nosotros orábamos, Señor, que hallemos gracia delante de todos los que estén dirigiendo aquí. Y nos quedó viendo y nos dice, pase. Y pasamos al predio. No hicimos fila afuera, no nos asoleamos. Y pasamos al predio adentro y también había que hacer otra fila porque era por hora. Y tocaban los de las 11 y nos pasaron con los de las 11 y pasamos adentro. Y adentro, ¿sabe? Adentro estábamos ahí y nos dieron un ticket, nos tocaba un turno y resulta que habían 4 cónsules, habían 3 que eran bien enojones y uno que era bien amable. Y yo decía, ay Señor, que me toque con el amable. Pero no me iba a tocar con el amable porque el amable estaba ahí atendiendo a otro y nuestro turno era como 3 después. Y resulta que mi hijo se puso un poquito hiperactivo en ese rato. Y el cónsul amable nos observó y le dijo al guardia, pásenlos a ellos. No era nuestro turno y nos pasaron. Pasamos ahí, no me pidió ni los recibos de confirmación de que había pagado la cita, no me pidió ninguna constancia, no me pidió ningún folder, solo me dijo, pásenme los pasaportes, son pastores, ¿a dónde van? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Cuánto tiempo tienen de estar casados? Y de ahí rapidito su visa ha sido confirmada. Favor de Dios por moverse en fe también. O sea, hermano, pero todo eso, si yo hubiera quedado, recibí una palabra, está bien. Gloria a Dios, amén a la palabra, gloria a Dios, aleluya, santo, y publicarla. Pero no, también muchas veces Dios quiere que si creemos esa palabra, nos movamos en fe con esa palabra. Corría el riesgo de perder dinero, hermano, porque que le nieguen una visa a 4 personas es perder como 30,000 lempiras, perderlos, riesgo. Pero eso a veces demuestra fe, que has creído una palabra, moverte en fe. Entonces dile, muévete en fe. Muévete en fe, y no hablo que solamente riesgo financiero, muévete en fe, que si Dios está dando una palabra de que vayas a una casa a pedir perdón o qué sé yo, y tú te pones a pensar, pero esa persona ni me habla, me va a dar un bocho, me va a rechazar. Muévete en fe, que quizás llevas el favor de Dios. Cuando hay una palabra de parte de Dios, el favor de Dios está contigo, si tú te mueves. Y entonces yo le decía a todos los que me preguntaban así, hay una palabra, les decía yo, hay una palabra, y se hacía esa frase, hay una palabra. ¿Qué tiene usted, pastor? ¿Tiene documento a su nombre? Ni uno, le digo. La casa es mía, pero todavía no está mi nombre. Tengo un documento, le digo, una carta de comerciante individual del negocio y ya lo quité el negocio, no me sirve nada. Y entonces no tengo nada natural, pero tengo una palabra. Entonces escucha bien esto, iglesia. Tú puedes ser que carezcas de muchas cosas, pero si tienes una palabra de Dios, tienes el favor de Dios en todo eso. Entonces, por eso quiero contarte esto. Si Dios te ha hablado, si te lo ha confirmado, si lo has escuchado bien, si sabes que fue Dios, muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe. Me gusta un testimonio del pastor Dante Gebel, ¿sabe? Que dice que Dios le había hablado que le iba a dar una esposa, él no tenía ni siquiera novia, y dice que el Señor le ha dado esa palabra, y dice que él se compró una retratera y la puso en la división de su sala y dijo, ahí va a estar la foto de mi esposa.
y no tenía ni novia. Y dice que en esa retratera puso la foto de la pastora Liliana cuando se casaron. Entonces, moverse en fe. Hay personas que se lo dicen amén, celebran y de ahí se les olvida las palabras y han acumulado. Hay personas que se viven buscando profetas, buscando tanta cosa y acumulando palabra, 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 pero ninguna la han movido en fe. Entonces muchas veces Dios quiere, muchas veces algunos quieren que Dios les hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable aquí? Pero no están dispuestos a moverse en fe. Porque moverse en fe implica ir en contra de la realidad. Hermano, yo esta temporada que pasó, o sea, este inicio de año, yo quedé sin finanzas, ni siquiera para comprar la provisión de la casa. ¿Cómo explica que alguien que no tenía dinero para comprar ni frijoles, andaba comprando citas para una embajada? Ilógico. Es ilógico, porque hay prioridades, puede decir uno. O sea, primero la comida, pues. Primero, o sea, en el aniversario solo usé 2 pantalones. Los turnaba cada domingo de aniversario porque solo 2 pantalones tenía. 2 pantalones tenía y no tenía cómo comprarlo, pero compré citas. Porque había una palabra. Moverse en fe implica a veces hacer cosas locas que la gente natural no las entiende, ¿me entiende? No va a entender, inconcebible. Es inconcebible. O sea, es que es inconcebible que vaya a estar invirtiendo en cosas que no son comida ni pan. Pero hay una palabra. Y Dios me dijo que en este año era. Y como hubo un movimiento de fe, en este año fue. Para gloria de su nombre. Entonces, dile de la par, una fe sin obras es muerta. Entonces, me dijeron la mayoría cuando les pregunté a cuántos Dios le ha hablado aquí, la mayoría dijo amén. Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Te has movido en fe conforme a esas palabras que Dios te ha dado? ¿O están quedando ahí como un archivero de palabras recibidas? ¿Te has movido en fe en ellas? ¿Te has movido en fe? ¿Hola? ¿Sí? Si usted da una palabra, usted digamos que estás en unión libre, digamos, tu hogar está en unión libre y Dios te ha dado una palabra, hermano, que te vas a casar. ¿Te estás moviendo en fe? ¿Ya conseguiste el vestido? ¿Ya fuiste a buscar los documentos? ¿Ya buscando las constancias ya? ¿Ah? Ya estás averiguando en el registro las constancias y todas esas cosas, todos esos rollos. Ya estuvieras, o sea, si Dios te la dijo, muévete en fe. Pero no, ¿será que quieres que vaya y se imaginan una escena romántica donde el marido va a ir y con un cuento de venite, casate conmigo? Puede suceder, pero a veces tú puedes moverte en fe y decirle, mira amor, aquí tengo nuestras constancias, ya solamente es que me acompañes a esquiar. Hasta te invito a un pollo allá, ahora hay Pollolandia en San Luis, hermano. El pastor te lleva, solo le das un pedazo de pollo. Muévese en fe, muévase en fe, ¿sí? Hermano, Dios me había dado una palabra de que me iba a dar un carro. No tenía dinero yo. Me compré un llavero. En ese tiempo de la pandemia me acuerdo que Patti, la hija de la hermana Marlene, estaba haciendo llaveros de madera bien bonitos. Bien bonitos. Y yo le digo, hágame 2, le digo yo. Hágame uno que lo voy a usar con mi nombre, que lo voy a usar para ponérselo en mi carro, le digo, cuando tenga, le digo, yo no tenía carro. Y hágame otro que tenga forma de guitarra. Para ese se va a significar que yo voy a grabar alguna de mis canciones, le digo. Y compré 2 llaveros y ella me los hizo en fe. Y las 2 cosas se cumplieron en fe. A veces Dios quiere que te muevas en fe. Amén. Y número 4, ya para ir terminando, ¿qué otra cosa tengo que hacer? O sea, una vez que escuché, una vez que fue confirmado, una vez que me moví en fe, ¿qué debo de hacer? Esperar con confianza. No es lo mismo esperar a ver si se da, a esperar con la certeza de que vas a recibir lo que Dios te dijo que ibas a recibir.
Yo hice todos los movimientos que hice, ¿sabe? Y solamente estuve esperando. Ya va a caer esa llamada. Cualquier rato cae. Cualquier rato cae. Cualquier rato cae. Y cayó. Cayó. Entonces, esperar con confianza es con la seguridad. Una vez que nos hemos movido en fe, debemos esperar sin dudar y sin perder de vista la palabra hasta ver el cumplimiento de ella. Esperar es poner todo en las manos de Dios, pero sin dejar de mover las nuestras, conforme a la palabra. La palabra dice, después la fe, la certeza de lo que sé, espera, certeza de lo que sé, espera, o sea, y la convicción de lo que no se ve. Pero escucha esta frase, la certeza de lo que se espera, seguridad de que estoy esperando por algo que no es que puede ser que ocurra, sino que va a ocurrir, porque ya Dios lo dijo. Entonces, si Dios te ha hablado a ti de que vayas a un lugar, si Dios te ha hablado que emprendas en esto, si Dios te ha hablado que tus hijos se van a convertir, te ha hablado de que, qué sé yo, de que te vas a casar, que te ha hablado de esto y lo otro, que va a ordenar tu vida, o sea, cualquier tipo de palabra que Dios te haya dado, sea de orden, de exhortación, de dirección o de empoderamiento, cualquier que te va a usar, o sea, cualquier tipo de palabra que Dios te haya dado y te la haya confirmado, Dios quiere que te muevas en fe y que esperes con certeza, porque si Dios lo dijo y tú te mueves en fe, lo hará. Naamán regresó a Siria con piel de niño, porque al final se movió en fe. Pero si no se hubiera movido en fe, si no se mete ese río Juco, si no se sumerge en ese río Juco, hubiera regresado leproso. Pero como el profeta le dijo que se sumergiera al río Juco y él se sumergió en ese río Juco, regresó sano, sano. Aunque parezca una locura, hazlo. Amén. Hágalo. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Dile hay una palabra. Dile, hay una palabra. Vamos, dile, hay una palabra. ¿Qué es lo que tiene usted? Usted puede decir, no, yo no tengo dinero en el banco, no tengo esto, no tengo lo otro, pero tengo una palabra de parte de Dios. Y entonces su palabra no regresa vacía. Si tienes una palabra de Dios, estás hecho, hermano. Estás hecho. Yo estaba ahí, ¿sabe? Viendo cómo pasaba gente. Y yo hasta los admiraba yo al verlos, porque qué bonitos, qué elegantes, hermano. De trajeados, de saco algunos. Wow, dije yo, esta gente solo va a ir al mandado, decía yo. Y con un pocazo de cosas así, pues, que sí tienen tierras, decía yo, tienen. Y les decían, lo siento, por el momento usted no califica para entrar en nuestro país. Y pasó aquel chelito, hermano, así, vestido, ni siquiera iba así, con mi camisa por fuera, tranquilito, relajado. Sin tanto folder, sin tanta cosa, pero con una palabra. Si Dios te ha hablado, si Dios te sigue hablando, déjame decirte que hay esperanza para tu vida. Si Dios te sigue hablando, hay esperanza para tu vida. Tienes que aprender a escuchar, tienes que moverte en fe y tienes que saber esperar. Amén. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Póngase de pie. Padre, gracias por hablarnos, por seguir hablándole a tus hijos, por seguir hablándole a tu pueblo, por no callar con nosotros. Ayúdanos a aprender a escucharte. De cualquier forma en la que nos estés hablando, ayúdanos a aprender a escucharte.
estar atentos a tu voz, pero también ayúdanos a movernos en fe conforme a las palabras que nos has dado. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, y estamos seguros de que veremos el cumplimiento de cada palabra que tú has hablado acerca de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y